Bienvenidos a todos y todas a la tercera sesión de este segundo seminario interuniversitario dedicado a la construcción de lo político en la Edad Media. Hoy me corresponde a mí presentar la ponencia, la participación política y modelación de la conducta cívica del Concejo de Cuenca en el siglo XV. Bueno, voy a compartir pantalla. Estáis viendo la diapositiva, ¿no? Sí, todo bien. Muy bien. Pues comenzamos. El sistema político constitucional conquense se estructura alrededor de una serie de mecanismos políticos que garantizan una suerte de equilibrio entre las posiciones que cada individuo, cada familia, linaje, dependiendo de cada colectivo, pueden naturalmente alcanzar en el sistema urbano. Lo que esas posiciones representan en términos de participación política, el control generalmente incontestado, aunque en ocasiones discutido, que ejercen los regidores sobre el proceso de toma de decisiones, y un razonable grado de paz social alcanzado en la ciudad a lo largo de buena parte del siglo XV. En lo que concierne a esta presentación, y no me voy a extender más allá de 1480, debemos tener presente que ese equilibrio se construye en el ámbito de los oficios públicos de la ciudad, articulando un sistema de acceso y disfrute prioritario para un conjunto amplio de familias y linajes, a las que denomino élite de participación, que los disfrutan de una manera desproporcionada en relación con otros colectivos sociales, incluidos los linajes regimentales, la élite de poder. En pantalla tenéis en la diapositiva el número de oficios totales conocido para este periodo, 485, los linajes de la élite de poder y nobles, y los individuos, familias, linajes, porque no en todos los casos operan de la misma manera, de la élite de participación. Y lo que es más importante, el porcentaje que esta última élite, la de participación, el porcentaje que le toca en el disfrute de los oficios forales, un 73,4%, lo que representa un porcentaje significativo de esos oficios. Por razones de tiempo, no me voy a detener. Perdón, por razones de tiempo me voy a detener simplemente en el examen de uno de los aspectos ligados al servicio de los oficios, las licencias de traspaso que sus titulares solicitan al regimiento para cederlos a un tercero. Me voy a centrar en dos tipos de oficio, de naturaleza distinta y servidos prioritariamente por diferentes escalones de la élite de participación. Por un lado, los oficios del fuero, cuyo sistema de acceso tenéis en pantalla, y por el otro las escribanías públicas de la ciudad, que no hay que confundir con la escribanía mayor del concejo. En el caso de los oficios forales, si bien la élite de participación sirve estos oficios de una manera desproporcionada, como hemos visto, ese 73,4% del total, lo hace bajo el estricto control que ejerce el regimiento sobre los mecanismos de acceso y los posibles titulares de los oficios. En Cuenca, todos los vecinos cuantiosos tienen derecho a participar en el servicio de los oficios del fuero. Unos oficios que tras la introducción del regimiento en el siglo XIV han quedado relegados a instrumentos de proyección del poder que en teoría y en la práctica ejercen los regidores. Los vecinos interesados en servir oficios han de inscribirse cada año por el día de San Miguel, 29 de septiembre, en el padrón de su collación, de su parroquia, ante el escribano mayor del concejo. Por lo tanto, se trata de un acceso voluntario a estos oficios, no se les exige. Los 14 oficios de la ciudad, 4 alcaldías, una notaría, un alguacilazgo, un almotacenazgo, un almojarifazgo, 4 caballerías de la sierra y 2 fielazgos de caballería de la sierra, se distribuyen entre las 14 collaciones intramuros de Cuenca, de manera que cada año la rueda de oficios se distribuye entre las collaciones hasta que cada una ha servido todos los oficios, volviéndose entonces a reiniciar la rueda. Así, los cuantiosos empadronados en su collación conocen de antemano el oficio que les será sorteado dentro de ella. El sorteo se realiza de manera sencilla, incorporando los nombres de los empadronados escritos en papeletas o agallas cerradas, volcados en un bonete y sacados al azar por, digamos que, una mano inocente. El sistema parece formulado de tal manera que nada se deja
aparentemente, a la arbitrariedad, principalmente de parte de los regidores. Sin embargo, el procedimiento está sujeto a distintos mecanismos de control. Este control se ejerce, en primer lugar, mediante la renuncia del regimiento a que los vecinos de la ciudad que desean participar en las suertes de los oficios muestren su caballo y armas de guerra en cualquiera de los 2 alardes que debían celebrarse anualmente. Esta medida aparentemente beneficiaba a los cuantiosos, que se veían exonerados de la carga de realizar ese dispendio. Es decir, de comprar un caballo que además tenían que mantener, tenían que alimentar, tenían que cuidar, y no un caballo cualquiera, un caballo de guerra. Y de comprar también las armas de guerra. Pero en la práctica los colocaba bajo un control más estricto por parte del regimiento, pues en ausencia de todo alarde, los cuantiosos se veían impedidos de probar su condición de tales, quedando a merced de la decisión graciosa, gratuita, quizás incluso arbitraria, que pudiera adoptar el regimiento. Este último, es cierto, procuró respetar esa condición, pero no rehuyó la oportunidad de tachar algunos nombres de las hojas de sorteo cuando lo estimó preciso, y esto no generó apenas más de 2 reclamaciones por parte de los cuantiosos, lo que demuestra el grado de control alcanzado por el regimiento, sí, pero también el grado de cohesión alcanzado por el sistema político urbano en Cuenca. Algo similar cabe señalar ya en el caso de los traspasos, es decir, de las opciones que proporciona el sistema y que el regimiento acepta, de mantener, incluso de manera indirecta, el servicio de los oficios del fuero en el seno del control de los sorteados. Incluso cuando son claramente incapaces de servir el oficio o no tienen la más mínima intención de hacerlo. Y entonces se pregunta uno, ¿y por qué se presentan a las suertes de los oficios? Veamos una casuística. El 12 de octubre de 1436, Fernando de la Torre, Almotacén, recibía licencia para traspasar el oficio a Alfons Sánchez de Montalvo, a quien reconocía como su escudero, es decir, su cliente. No justificó la necesidad del traspaso, pero sí se le otorgó. El 7 de diciembre del mismo año, García de Riega, alcalde ordinario, un oficio secundario por debajo del de los regidores, pero importante, pues son los jueces de la ciudad, estos alcaldes, solicitaba licencia para lo mismo en favor de su tío, Sancho Sánchez de Riega, alegando que debía partir de Cuenca, pero no proporcionaba mayor justificación. Se le concedió la licencia. En algún caso, la licencia no se pidió para traspasar el oficio, sino para nombrar a un teniente que lo sirviera durante la ausencia de la ciudad de su titular. El 14 de junio de 1436, Gonzalo Núñez de la Muela, alcalde ordinario, una vez más, un juez, solicitaba precisamente esto. Ni explicó ni justificó las razones que le obligaban a marchar de Cuenca, pero sí presentó a quien sería recibido como su teniente en esa misma sesión, su hermano Diego Núñez de la Muela. Más claro resulta otro documento de 15 de octubre de 1478, por el que Juan de Carvajal, caballero de la Sierra, solicitaba también licencia para poner un teniente, y cito, porque al presente, por algunas ocupaciones que tenía de entender en su facienda, en que le iba más, así bien no podía entender en el ejercicio del dicho oficio de caballería, aunque matizaba, acaso en busca de una justificación aceptable, que era razón y justicia la dicha ciudad fuese servida. Es decir, se había presentado al servicio del oficio, pero le interesaba más atender a los negocios de su hacienda que prestarlo. En algunos casos la justificación parece razonable. El 5 de octubre de 1430, el alcalde ordinario Diego de Molina solicitaba permiso para traspasar el oficio a Diego Núñez de la Muela, alegando que debía partir a la corte, aunque no justificó exactamente por qué. La licencia se otorgó en el acto, parecía claro que iba en servicio del rey. Pero en otros casos el argumento que justifica la necesidad del traspaso parece claramente contradictorio con las propias condiciones de servicio del oficio. Así sucede con la licencia otorgada el 5 de octubre de 1463 a Pero López de Madrid, Almotacén,
quien alegaba tener más de 60 años y estar ocupado de dolencia, especialmente de la vista, autorizándose el traspaso en su yerno, Diego de Arriaga, o la que se concedió el 15 de octubre del mismo año a Enrique de Salamanca, caballero de la Sierra, quien estaba enfermo en cama en tal manera que él no podía servir el dicho oficio. De hecho, la enfermedad le impidió incluso personarse ante el concejo, haciéndolo por mediación de su yerno, Ferrando de Cañaveras, a quien traspasaba el oficio tras recibir la oportuna licencia, siendo recibido en el mismo acto. Tanto Pero López de Madrid como Enrique de Salamanca sabían, antes de presentarse a las suertes de los oficios, antes de inscribirse en los padrones de su collación, que no iban a poder servir esos oficios, que físicamente estaban incapacitados para ello. Caso excepcional es el de Luis Hurtado de Mendoza, hijo del guardamayor y señor de Cañete, Diego Hurtado de Mendoza, quien en octubre de 1430 pide licencia para renunciar el oficio de almotacén en Diego Alfonso de Montemayor, un criado de la casa, es decir, un cliente. El motivo, que a él non le es honroso de servir el dicho oficio de almotasanía por sí mismo. El regimiento autorizó el traspaso. Aquí, a las circunstancias personales que alega cada oficial, se une otro tipo de justificación de gran valor, el honor como mecanismo de mediación de la relación servicial. Sin duda, servir a la ciudad es honroso, pero servir un oficio que obliga a controlar los intercambios en el mercado, el respeto de las ordenanzas comerciales de la ciudad y andar continuamente entre vecinos, entre miembros del común, no parecía tanto, al menos no para un integrante nato de la nobleza territorial. Entonces, ¿por qué este y los otros oficiales que solicitaron licencia para traspasar el oficio en casos en los que claramente no iban a poder servirlo o no querían servirlo, se presentaron inicialmente a las suertes de los oficios? La explicación se encuentra evidentemente en las oportunidades que esa participación y el traspaso subsiguiente brindaban a los oficiales. Para algunos se trataba de asegurar un oficio en el seno de la familia o linaje, más sencillo de conseguir en el caso de los cabezas rectores de la familia o del linaje que en el de sus integrantes más jóvenes. Cabezas de familia también, porque si no, no podían presentarse a las suertes de los oficios. La condición de cuantioso es ser vecino, y ser vecino implica ser cabeza de familia. Pero son integrantes menores de ese linaje y les puede resultar más difícil obtener el oficio. Todo esto, claro está, siempre que asumamos que el sorteo no quedaba todo lo sujeto al azar que debería. Para otros, se trataba de generar nuevas redes de relaciones o de incentivar las ya existentes mediante la cesión de estos oficios a sus clientes o aliados. En cualquier caso, se trataba de un mecanismo que contribuía a consolidar e incluso proyectar el poder de estas familias o linajes. Y sabían, y esto es importante, que el regimiento no era refractario a asegurar esta vía de promoción sociopolítica a los integrantes de la élite de participación, principales beneficiarios de este modelo de distribución de poder. Es así que la habilidad, la capacidad personal o la disposición constituyen en la práctica condiciones de gratificación, de concesión, de otorgamiento que el titular podía activar o desactivar a capricho, contando, eso sí, con el beneplácito del regimiento. Este mecanismo de activación o desactivación formaba parte de los instrumentos de control ejercidos sobre la élite de participación por parte de esa élite de poder regimental, que daba de esta manera una lectura creativa a las ordenanzas de la ciudad, a la noción de servicio del oficio y a la propia lógica de las suertes de los oficios y de la caballería de cuantía. El procedimiento imitaba la lógica de los alardes, o mejor dicho, la ausencia de alardes, que al tiempo que beneficiaba a la élite de participación, también suponía la proyección de un nuevo mecanismo de control sobre su destino. Aunque la habilidad no resultaba necesariamente un requisito suficiente,
como muestra el caso de las escribanías públicas de la ciudad. Se trata de oficios cuya designación corresponde al concejo y cuyo control éste guarda celosamente. De hecho, no es inusual que en los acuerdos de nombramiento de escribano público se indique que estas escribanías son privilegio de la ciudad, señalándose incluso que ésta ostenta el privilegio de criar a los escribanos, lo que le conduce en alguna ocasión a utilizar la expresión que criaban e criaron por escribano público a... Si el privilegio del concejo es criar, no extraña, por lo tanto, que se desempeñe con cierta libertad a la hora de realizar algunas de las designaciones, que no cabe atribuir al reconocimiento de ninguna habilidad especial, sino a políticas similares a las examinadas en el caso de los traspasos de oficios forales. En algunos casos, el concejo se desenvuelve sin ajustarse a otro criterio aparente más que beneficiar a las partes que acuden ante él en un ejercicio de patronazgo institucional similar al examinado con ocasión de los traspasos de los oficios forales. Es el peticionario del traspaso quien queda entonces en deuda con el regimiento, que accede graciosamente a conceder la licencia. Así sucede el 20 de mayo de 1438. Cuando Sancho de la Torre es recibido en la escribanía que con licencia del concejo le traspasa el escribano Miguel Ruiz de la Olmeda, acudiendo antes que a una justificación pública a otra de índole privado, porque el dicho Sancho, placiendo a Dios, me ayudará a mantenerme en cuanto yo viviere. Miguel Ruiz no pide licencia para traspasar el oficio por hacer bien a la ciudad, sino para buscar un beneficio clara y directamente personal, particular. Si la justificación política de estas licencias y designaciones se encuentra en el ejercicio del patronazgo por parte del regimiento y en el establecimiento de mecanismos alternativos de control de los diversos escalones que componen la élite de participación, la legitimación de los traspasos, cuando se considera necesario acudir a ella, se encuentra no solo en la habilidad técnica demandada en estos oficios, sino en virtudes cívicas que se reclaman, se reconocen y se premian. Algunas de las licencias de traspaso hablan efectivamente y de manera general de los servicios prestados a la ciudad, pero destacan dos documentos que elaboran de una manera harto preciosa, también precisa, ese proceso y los referentes a los que se acude. En primer lugar, se trata de un documento de 4 de junio de 1440, por el que se tiene por recibido a Alfonso de Huerta, hijo del escribano Álvar González de Huerta, en la escribanía del padre, aunque sin poder usar del oficio hasta que Álvar falleciera o renunciara efectivamente el oficio en su hijo. En segundo lugar, se trata de otro documento de 16 de enero de 1476, que no voy a poner en pantalla porque reproduce en buena medida el discurso que encontráis en este, de 1440. En el de 1476, Juan del Quintanar solicitaba al concejo licencia para renunciar el traspaso efectuado en él por su padre, Diego García del Quintanar, en la persona de su hermano, Fernando del Quintanar. Diego García aún no había renunciado efectivamente al oficio, pero ya había surgido una cadena de 2 traspasos con licencia del concejo. Para entendernos, Diego García había renunciado el oficio, pero no lo había traspasado. Había traspasado el oficio, perdón, pero no lo había renunciado todavía efectivamente en su hijo, Juan del Quintanar. Juan del Quintanar traspasaba ahora ese oficio que todavía estaba ejerciendo su padre en su hermano, Fernando del Quintanar, en todos los casos con licencia del concejo. Los dos documentos enfatizan un conjunto de ideas que contribuyen a legitimar más que simplemente justificar el otorgamiento de las licencias. En primer lugar, se trata de la idea de servicio público, de bien común, que recorre dichos documentos. Un servicio prestado de manera institucional, por un lado, en beneficio del Concejo de Cuenca, y por otro, en el ejercicio de su función como escribanos públicos de la ciudad. Pero un servicio
que se extiende más allá de sus obligaciones institucionales, profesionales como escribanos, alcanzando a todos en general, es decir, al conjunto de la comunidad de Cuenca. En el caso de Álvar González de Huerta, que tenéis en pantalla, incluso se especifica que este servicio, altruista, al margen de sus obligaciones profesionales, se había venido realizando desde antes de obtener la escribanía y desde luego con posterioridad. Y todo ello en ausencia de obligación para con la ciudad. Y además, por un periodo de tiempo extraordinariamente prolongado, 30 años. Además, y de manera complementaria, se conceptualiza el marco de referencia cívico-política en el que la actuación de estos escribanos se inscribe. La mucha afección y buena voluntad que describe su conducta. Este afecto y voluntad no pueden ser desligados de esa lógica cívico-política que señalaba, pues se dirigen a intervenir en positivo en el espacio del bien público de la ciudad. Un bien sobre el que se puede proyectar tanto la acción altruista como la mediatizada por objetivos personales, como es el ejercicio del oficio de escribanía, lo que no impide en modo alguno concebir el desempeño socioprofesional particular, el oficio de escribano, desde una óptica inserta en esa relación servicial. En segundo lugar, esa noción de servicio, como toda conducta política que pretenda alcanzar una proyección social, no puede desentenderse de la dimensión pública que debe alcanzar. El servicio es notorio y público, por lo tanto, conocido no solo por quienes han de tomar las decisiones de gobierno, sino por todos los vecinos de la ciudad, redimensionando así la lógica interna de su publicitación, que de esta manera excede formal e informalmente las instancias de representación política de la ciudad, extendiéndose efectivamente a todos. En tercer lugar, se vincula la idea de servicio público a su necesario reconocimiento político, ese como según razone derechos, justicia y razonable cosa, tanto por una elemental práctica de equilibrio político, es decir, la justicia que se halla detrás de esa medida de compensación, como de incentivación de un tipo de conducta que se halla detrás de esa medida de compensación. Perdón, de un tipo de conducta que beneficia a todos. Y en primer lugar, a los regidores, a cuya obediencia quedan atadas las solicitudes de licencia. En este último sentido, se trata de enfatizar la razón política que sostiene dicha conducta y su reconocimiento. Una razón que se concibe como un mecanismo dirigido a estimular la producción de conductas de servicio público, de manera que el reconocimiento alcanzado por unos, la remuneración o galardón de que hablan ambos documentos, promueva similares conductas en otros, aspirando a alcanzar también el reconocimiento de la comunidad política y con él la correspondiente recompensa. Finalmente, hay que considerar el modo en el que los diferentes referentes políticos empleados en este discurso de legitimación funcionan de manera orgánica, coherente, en el sentido de legitimar no solo la licencia en sí, sino el acuerdo adoptado por los regidores, la acción política de los regidores. Las afirmaciones que se hacen alrededor de la conducta servicial, de cómo ésta alcanza a todos, de que esto es algo que se conoce de manera notoria y pública, es decir, por todos y por lo tanto que nadie puede negar, y de la lógica del premio y de la promoción de conductas similares, todo está dirigido también a convertir a la comunidad urbana en coprotagonista del acto político de otorgamiento de la licencia, haciendo de todos responsables de la decisión. De manera que no solo se persigue que la licencia en sí no pueda ser atacada, sino que la propia conducta de los regidores permanezca sin tacha, al obviarse de esta manera toda posible denuncia de arbitrariedad, encarnándose dicha conducta también en el marco de las políticas de servicio público y de bien común a las que debían responder los máximos mandatarios de la ciudad. Ya concluyo.
El sistema de otorgamiento de licencias se inscribe en un marco de construcción de lo político que afecta tanto a la definición de la estructura y funcionalidad del modelo político constitucional, afirmándolo antes que contestándolo, cuanto a los mecanismos de legitimación de la participación política de determinadas familias y linajes de la ciudad en diversos ámbitos de proyección del poder, como hemos visto en este caso, el traspaso de los oficios del fuero y de las escribanías públicas de Cuenca. Gracias. Bueno, quedo a vuestra disposición para las dudas, comentarios, sugerencias, críticas que podáis hacer. ¿Estáis ahí? Sí, estamos. Ah, no, Estamos. un silencio tremendo. A ver si Bueno, tiene- podéis intervenir todos los asistentes también, si tenéis alguna duda sobre el funcionamiento del sistema, en fin, cualquier cosa. Sí, hay, Si no, no, hay en el chat una persona que ha intervenido, pero no sé qué. Sí, Vicente dice que ninguna duda, que gracias. pues Pues, entonces, pues, si pues no, ya te preguntaré yo el lunes, porque es alumno mío. tomo la palabra. El sistema que has comentado para el caso de Cuenca no es similar al que tengo yo para Andalucía. Es decir, sí, en el sentido de que hay una, yo lo llamo ley de participación, ya incluso con tu modelo, se reparten collaciones o parroquias. Sin embargo, no veo esa claridad del control del regimiento. Es decir, creo que más bien intentan todo lo contrario, buscar mecanismos para que el regimiento no controle ni tan siquiera el reparto y hasta qué punto incluso que pierda control del regimiento. Es decir, ahí hay creo que una lucha importante para que estos oficios forales no salgan, porque el regimiento constantemente intenta atraerlos a su nombramiento. Si yo veo una pugna entre dos élites dentro de ese sistema. Vale, la diferencia entre Jerez y Cuenca es que en Cuenca el regimiento no intentó monopolizar estos oficios, ni siquiera otros recursos. Por ejemplo, los arrendamientos de rentas, que son una fuente importante de recursos económicos para linajes de nivel medio, no digamos de nivel alto, que podrían aspirar al arrendamiento de alcabalas, por ejemplo, las rentas regias. Pero para linajes de nivel medio, que sí se desenvuelven en una situación económica razonable y que pueden aspirar al arrendamiento de estas rentas, no se vieron prácticamente nunca, iba a decir nunca, pero no es cierto, no se vieron prácticamente nunca, diría que, tengo las cuentas, diría que al 90% largo, no se vieron nunca, ni siquiera entorpecidos por una competencia de los regidores, no ya porque los regidores quisieran asignar esto, una renta, aquí, allá o acullá, es que ni siquiera compiten. Y cuando lo hacen, cuando compiten por alguna renta, no son los regidores, es un miembro de la familia y lo hace de la mano de alguien, de un integrante de la élite de participación. Y solo conozco un caso de un individuo que perteneciera a un linaje regimental y participó en 3 arrendamientos. Es decir, que no hay, no hay una proyección real de ese ansia de, no ya de controlar el sistema de distribución, sino de beneficiarse de esos recursos. Claro, la diferencia es significativa. Si el regimiento en Cuenca cede estas áreas de proyección a los miembros de la élite de participación, que el regimiento quiera ejercer un control muchas veces más teórico que real, porque en la práctica están asumiendo el funcionamiento normal del sistema, pues tampoco les supone ningún problema y además les están beneficiando. El regimiento no entra a competir por eso ya es un beneficio. El regimiento no entra a discutir si tú sí o tú no, eso ya es un beneficio. Y además, en el caso de los oficios del fuero, tampoco tienes que mantener caballo. Eso era un gasto significativo. Ya no es solo el valor del caballo de guerra, es mantenerlo todo el año, no en la ciudad. Aquellos que no tienen tierras o que no tienen tierras en una aldea tal,
tienen que alquilar un espacio donde se lo cuiden o directamente invertir en eso. Y no todos son propietarios rurales. Es decir, que supone una ventaja. Estoy de acuerdo en el tema del reparto, también lo observo para el caso andaluz. Solamente que es verdad que el regimiento al final, estamos hablando de familia, pero son personas. Y esas personas tienen hermanos, tienen sobrinos, tienen personas que portan el mismo apellido, pero que no ocupan un lugar. Entonces el lugar que no pueden ocupar en el regimiento lo quieren ocupar en estos oficios Pero de en Jerez, reparto anual. pero en Jerez, No, no en Cuenca. es hijas. Bueno, en No, Jerez, en claro, las ciudades andaluzas, pero pero no el en, sistema, otros concejos como el caso de Cuenca. A ver, el modelo funciona. Es decir, tú puedes examinar el problema en Jerez, en Cuenca o en Soria, no, porque es un modelo de cabildo de nobles linajes en el que el funcionamiento es completamente distinto. Pero claro, tiene que ser adaptado. Tienes que ver cómo en cada concejo opera. En un concejo como Cuenca. Además, para mí la lógica es estar rodeados por linajes de la nobleza territorial con ansias de depredar no ya la jurisdicción, sino la propia ciudad. Y eso les hace aliarse, adoptar un partido en defensa de la ciudad, porque es también la defensa de sus propios intereses. En Cuenca respetan bastante bien este sistema de distribución. No significa que los miembros de la élite de participación en algún momento no quieran más. Hay dos momentos a lo largo del siglo XV, en 1442, si no recuerdo mal, y en 1465, en que quieren que las regidurías de vitalicia se conviertan en anuales. Claro que quieren, claro que aspiran a más, pero en esos dos momentos, son dos momentos conflictivos, 1465, extraordinariamente conflictivo, guerra civil, deposición de Enrique IV, a río revuelto ganancia de pescadores, vamos a ver si podemos sacar más. No lo sacaron y luego no hubo protestas, no hubo reclamaciones, no hubo conflictos, no hubo revueltas, no hubo asonadas, no hubo ruidos, no hubo nada. Asumieron cada uno su posición, porque el sistema les proporcionaba suficientes ventajas. Me parece interesante cuando has dicho lo del modelo de Soria. Yo creo que a lo mejor el fuero de Cuenca y el fuero de Toledo, la repoblación del fuero de Toledo genera esa oligarquía mucho más consolidada y que no solamente en el Claro, regimiento, es que existe eso hay la que tenerlo en jugaduría cuenta. la historiografía siempre habló de ella como oficio representativo, pero llevo defendiendo como otros historiadores que realmente era otro oficio que no dejó de ser representativo porque la élite regimental necesitaba copar más oficios y repartir. Entonces, al final, la sensación que veo es que es verdad que estos oficios menores, de alguna manera, pueden rodar entre diferentes familias secundarias, pero siempre y cuando depende de las ansias y capacidad política de cada gobierno. En el Foro de Toledo está claro que ahí no tengo yo No, duda de que el foro de Toledo es hiperelitista. Pero en Cuenca, por ejemplo, yo tengo documentados esos 23, creo que 21 individuos de la élite de poder que no son regidores, que son familiares, son los varones de los linajes. Con servir un oficio del fuero en toda su vida, ya han cumplido con su currículum vitae político local. No necesitan más. Compiten una vez. Bueno, compiten. El azar no existe. El azar no existe. Tengo un documento muy bonito, no en el caso de los integrantes del regimiento, Enrique de Salamanca, este que ha salido en la presentación. Enrique de Salamanca, el regimiento, en una de las suertes de los oficios, uno de los años, dice que si a Enrique de Salamanca en el sorteo le corresponde la almotazanía, perdón, como es mayor y no va a poder servirlo bien, que lo sirva su hijo, que es joven y dispuesto para ello. Y curiosamente, en las suertes de los oficios, ¿a quién le cae en suerte, nunca mejor dicho, el oficio? A Enrique de Salamanca. ¿Quién sirve el oficio? Su hijo. Para empezar a hablar, si recae en Enrique de Salamanca, tendrá que pedir la licencia de traspaso para que lo sirva el hijo. Ni siquiera hubo traspaso, directamente se lo dieron al hijo. Directamente. Es decir, que estaba meridianamente claro que cuando el regimiento quería, la mano inocente era mano, pero no era inocente. porque Con está lo hablando que de eso. cuando tenemos que los miembros varones de los linajes regimentales solo sirven un oficio del fuero,
No es que la FARC, no, es que solo tienen que servir un oficio del fuero. Es que una vez en su vida, jovencitos, cuando ya se han independizado, son cabeza de familia, servir oficio del fuero. Y a partir de ahí ya tienen otra vida, otros intereses. Ya no son los oficios del fuero en la ciudad. Han cubierto el cupo. Digamos que forma parte del currículum vitae. ¿Qué hay que hacer? ¿Ser oficial del fuero? Ya lo he sido, lo tacho. Y ahora vamos a otras cosas. No, está claro que habría que analizarlo en una visión comparada en esta realidad, no del regimiento, sino estas familias que están detrás. De alguna manera, cuál es la capacidad de acceder a esos recursos de poder y que yo creo que es totalmente diferente dependiendo del sistema. Yo digo que el caso andaluz de Toledo es otro, donde realmente es que la élite quiere conseguir, la élite que gobierna cada vez más oficios, el único que deja fuera los arrendamientos porque eso lo deja en manos de conversos, que lo hacen mejor y que además de alguna u otra manera el dinero sigue moviéndose, pero quitando los Mm. oficios Y además no es bonito tocar dinero. sobre todo cuando la caballería está también implantada. El caso de Andaluz está claro que la Claro, es caballería que es... ahí entran otros elementos, cuestiones de prestigio, como Luis Hurtado, que esto de servir una almotafanía, hombre, por Dios, a mí, entonces, ¿para qué te has presentado? Para que le corresponda la almotafanía y traspasársela al cliente. Es decir, está meridianamente claro. Otro ejemplo de que la mano inocente fue mano, pero no fue inocente. Si, si te resulta indigno, ¿por qué te presentas? Espérate al año que toque una alcaldía o una caballería, que por lo menos vas a caballo. Tampoco es muy digno porque tienes que recorrerte la jurisdicción a ver si los campesinos están cumpliendo o no con las normas. Pero por lo menos no estás en el mercado andando, en fin, entre gente de baja condición. Entonces, claro que afecta a la condición estatutaria. Y no solo la condición estatutaria, sino las aspiraciones de acceder a ese estatuto. Que en muchas ciudades andaluzas, que no todas están repobladas afuera de Toledo, algunas lo están afuera de Cuenca, en muchas ciudades andaluzas esa aspiración es real, es palpable. No solo internamente al sistema, sino por la facilidad de sus conexiones con linajes de la nobleza territorial, de la alta nobleza del reino, que claro, en Andalucía hay desplegados por el territorio. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Yo creo que todavía O tenemos 10 criticar, minutos. que Sí, también sí. es divertido. Aparte de en Cuenca, ¿has encontrado este modelo similar? Has comentado Andalucía, digo, por ejemplo, Baeza, Úbeda, por ejemplo, otras ciudades, Sí, en el que el sistema sea similar. ¿La has podido analizar o, el o problema comparar? es el de siempre, documentación. El problema es de documentación, porque para hacer esto se necesita mucha documentación, porque si no puedes hacer un análisis cuantitativo, no puedes hacer el análisis cualitativo que va detrás. Entonces, ¿qué documentación tenemos para la mayoría de concejos? Tenemos muy poquita, es muy pobre. Entonces, es muy difícil realizar esa comparación. De hecho, vamos, me quemo las pestañas leyendo libros o leyendo artículos de otros concejos intentando encontrar un ejemplo, un algo porque no Me, lo hay. me ocurre lo mismo con el caso de Jerez en Andalucía, que es verdad que las actas son maravillosas y aunque en otros consejos de Andalucía se conservan, pero no se ha hecho el trabajo. Y eso es una tesis. Claro. Hacer 2 tesis cuesta. Hay que hacer una segunda tesis. Ya bastante se va una vida en una ciudad cuando hay que abordar otra. Bueno, aquí tenemos público que cuando se gradúe, pues se puede animar. Muchas Mercado hay. ciudades, ¿eh? Con actas Sí, sí. capitulares y documentos, sí, sí. Y no solo las que no están estudiadas, las que están estudiadas y se estudiaron siguiendo un esquema analítico, el de las oligarquías, que era muy básico y en el que pues no prestaban realmente atención a muchos de estos problemas, porque los daban por supuestos. En cualquier caso tenían su mérito, porque claro, hacer el estudio sobre en fin, una centena de documentos, bueno, alguno más, pues es meritorio. Bueno, ¿hay alguna duda, algún comentario? Yo tengo una duda. ¿Hasta cuándo
si supongo que es hasta la Edad Moderna se perpetúa este sistema. Yo lo sigo viendo en los 80 y lo estoy viendo todavía funcionar en los 90. Claro, llegó hasta 1480. Bueno, lo sigo viendo, es decir, sigo viendo que hay un cierto respeto, una cierta estabilidad del modelo. Que estalla las comunidades. Claro, las comunidades son una bofetada impresionante. Va a estallar ahí. Va a estallar ahí probablemente aprovechando lo mismo que en 1465, la oportunidad. La oportunidad de transformar el modelo. Pero las comunidades fracasan. Es decir, que les debió durar. Yo no he llegado a las comunidades y no creo que vaya a llegar porque, en fin, es tal el cúmulo de papel que tiene Cuenca que lo que decía Enrique, que de aquí salen dos tesis, hasta las comunidades y las comunidades. Pero lo que he ido viendo es que el modelo mal que bien sigue funcionando, sigue siendo funcional porque responde a sus necesidades. Y en última instancia, si responde a sus necesidades, ¿qué problema hay a la hora de discutir quién toma una decisión o no? Si la decisión no solo no me perjudica, sino que me beneficia, ¿qué más me da que la tome él? David Benito, me gustaría conocer cuál es la tradición de Cuenca en términos de gobierno. ¿Cuándo viene de un control señorial? Cuenca es de realengo desde la Reconquista. Y los regimientos no se regulan por ningún fuero. Cuenca se reconquista el día... A ver, esto es una leyenda. La leyenda dice que, pero responde bastante bien a lo que era la realidad histórica. Las ciudades en época medieval rara vez se conquistan al asalto porque no hay medios para batirlas. Se toman después de un largo asedio. El mito en el caso de Cuenca, y está en el escudo de la ciudad, es que el asedio se inició el Día de Reyes y terminó el día de San Mateo, 21 de septiembre. En cualquier caso, se conquista. Y el rey instituye un gobierno urbano. La ciudad es de realengo y ha sido siempre de realengo, nunca se entregó a señoría. A diferencia de otras ciudades. Por ejemplo, Huete, que tiene el rango de ciudad también, pero no llegó a ser cabeza episcopal. Huete fue entregada como infantazgo, es decir, señorío de miembros de la familia real. El regimiento no se instituye mediante fuero. Es una norma o es una decisión del rey que se va implementando a lo largo del siglo XIV y en una fecha diferente para cada concejo. Digamos que se fue ensayando desde la década de los 30 y se fue avanzando. En el caso de Cuenca no se sabe exactamente ni cuándo se concedió el fuero. Sí se sabe que es en el último tercio del siglo XII. Cuenca se conquistó el 21 de septiembre de 1177. Debió ser entre 1180 y algo y 1190 y muy poquitos. Y pasa lo mismo con el regimiento. Tampoco se ha conservado el documento en el que se instituye. Mientras que para el siglo XV tenemos muchísima documentación, para atrás, como en muchos concejos, tenemos menos. Y a diferencia de algunos concejos que han conservado, bueno, de una manera un poquito más rica, la documentación más importante o la que ellos consideraban más importante, los privilegios reales, en Cuenca se han conservado, pero no todos. Entonces, en Castilla hay dos grandes líneas de fueros, lo ha mencionado Enrique, el fuero de Toledo y el fuero de Cuenca. El de Cuenca no sabemos cuándo se otorgó y son fueros extensos, son fueros, para entendernos, de libro gordo. Y además se fueron concediendo no solo a concejos en Andalucía, sino en el resto del área castellana. Fueros que generaron tradiciones forales. Pues el de Cuenca no sabemos cuándo. Más o menos sí, pero no exactamente. Y la introducción del regimiento tampoco. ¿Contesta a tu pregunta? ¿Una carita alegre o una carita triste? Bueno, un sí, muchas gracias, vale también. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda?
Pues entonces, y hoy, en fin, ninguno os quejaréis dentro de tiempo. Terminamos con la sesión y quedamos emplazados para la de la semana que viene, que si no recuerdo mal, eh, es la de la profesora Nuria Corral Sánchez. Pues nos vemos entonces. Un abrazo a todos. Subiré a lo largo del fin de semana, subiré el vídeo de esta conferencia al canal de YouTube y le pasaré a los profesores la plantilla en la que estoy volcando los enlaces para que os las vayan actualizando. Pues nada, un saludo y nos vemos. Muchas gracias, José Antonio. Venga, Gracias a vosotros. Adiós. pues.